una charla más. Bienvenidos en una nueva ocasión a Puede ser una charla más, en un día como el de hoy, el día que estrenamos este programa. Es 2 de abril, el año es 2025, por si te da por escucharlo otro año, pues 2 de abril de 2025, y este día se da la circunstancia que han dictaminado que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Entonces, aprovechando que hay una serie de personas que estamos aquí que de alguna forma tenemos el trastorno del espectro autista como bastante cerca, como que lo conocemos lo suficiente como para poder tener una charla sobre ello. No somos especialistas, no somos médicos, no somos psicólogos, no somos nada de eso, pero sí que de alguna forma, pues de alguna forma lo tenemos cerquita, ya veremos de qué manera. Pues eso, nos vamos a lanzar a charlar sobre ello. Y para ello, pues voy a presentar a mis contertulios, charladores, charlatanes o como queramos llamarlos. Voy a empezar con una persona que empezó este podcast conmigo y que vuelve a estar otra vez aquí conmigo, que es mi querido amigo Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí contigo después de tanto tiempo sin grabar, Alex. Tía. Sí, un lujazo y encantado de que estés por aquí. La verdad es que será un lujazo el poder escucharte y atender lo que nos tienes que decir, porque seguro que bueno, a nosotros nos encanta escucharte, o sea que genial. Bueno, o por lo menos a mí, no sé a nosotros, ahora le preguntaremos al resto si es un placer para ellos, pero para mí es un lujazo. Y voy a seguir con la siguiente persona que está por aquí, que también se suele pasar bastante o lo que le dejo, que debería ser más, pero bueno, como es Lorena de Kiosco Chispas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada, muchísimas gracias por invitarme y nada, pues esto, no somos especialistas, pero somos padres y madres, así que eso nos hace ser especialistas, realmente. Sí, la verdad es que sí. No hay mayor especialidad que vivirlo día a día, segundo a segundo. Y bueno, nos queda una última persona que está aquí, que viene de uno de sus viajes. Bueno, no lo sé, pero tenemos a José Luis Retamal de Travelcaster, que también se ha querido sumar a esta charla del día de la concienciación sobre el autismo. ¿Qué tal? Encantado, muy bien. Bona nit, good night, ni hao, para todos aquellos habitantes de la piel de toro y quien nos esté escuchando. Pues bueno, ya adelantaba Lorena, pues somos padres. Se da la circunstancia de que todos nosotros pues tenemos un hijo, al menos, diagnosticado con TEA. Y bueno, en función a esto, a este diagnóstico, pues vamos a hablar sobre nuestras experiencias y de alguna forma pues también dar a conocer, ¿no? Porque sí que es verdad que es un trastorno que es muy habitual, es decir, que está muy extendido, porque se dice, escuchaba que a más de 100 personas, 120 o 100, eh, tienen TEA, o por lo menos en Europa, incluso en Estados Unidos escuchaba que incluso eran 50 y tantas personas, una de cada 50 y tantas personas tenían TEA, es decir, que no estamos hablando de algo baladí. Incluso, bueno, no sé, depende, esto va en función de quién haya hecho el estudio y quién, porque muchas veces son estimaciones y demás. Pero vamos, yo ahora mismo, teniendo en cuenta que el TEA lo vivo desde más cerca, casi que tengo la sensación de que esos números se quedan hasta cortos. Yo lo percibo, de alguna forma, lo percibo por la calle, por la gente, bastante más de lo que
de lo que lo percibía hasta hace poco. Pero bueno, eso ya será otro tema y ya veremos si entraremos ahí o no. En todo caso, lo que quería empezar hablando es un poquito acerca de, bueno, de los primeros pasos, de cómo fueron nuestros primeros pasos con nuestros peques, ¿no? Y la pregunta que quiero lanzar aquí, y bueno, si quieres lanzarte tú, Dani, con ella, es pues cómo fue el tema de la detención, o sea, cómo percibes la posibilidad o que hay una sospecha de que tu hijo puede tener TEA o no. O sea, ¿cómo va eso? Bueno, a menos lo que nos pasó a nosotros supongo que también es lo que le pasa a mucha gente. Tú no piensas en un diagnóstico. Tú vas haciendo, buenamente, eres nuevo en esto de ser padre, tienes un niño que llora más, llora menos, le gustan ciertas cosas, le gustan ciertas otras, tendrás un proceso de aprendizaje y luego igual en la guardería, pues igual detectan algo, o igual te dicen, bueno, pasa tal, pero puede ser cosa de crecimiento, niños que van a otro ritmo, no habla tan fluido como otros niños, pero bueno, esto puede ser cosa de madurez, puede ser cosa de tal, bueno, pues no le das importancia y vas quemando etapas, que de eso también se trata de ser padre, ¿no? Vas quemando etapas diciendo, venga, vamos a seguir superando esto, venga, otro curso, siguiente etapa. Y cuando ya estás en el colegio, ya empiezan en I3, pues ya los profesores de ahí ya te empiezan a decir, pues igual, a mí me suena esto, igual deberían estudiarlo, igual debería mirarlo en el centro de detección de este tipo de enfermedades. Ahora no me saldría te diría el MAGROC porque es el que hay aquí en mi ciudad, pero no sé cómo se llaman en las encuestas. Por ejemplo, en Valencia se llama Centro de Atención Temprana, se llama en Valencia. En Cataluña creo que tenía otro nombre, me parece, Lorena. Sí, el CDIAP es precoz. En vez de temprana, pues lo dicen precoz. Sí, el CDIAP, bien, en nuestro caso, el MAGROC es el de la etapa más de detección temprana, hasta 3 años, 3, 4 o así, y luego ya viene dice Lorena, el CDIAP, que es el que hay por aquí. Bueno, nosotros, claro, en primero, en tercero, en I3 con 3 años, te dicen, pues que le hagan un estudio y tal. Pues entre que hay listas de espera tan largas y tal, pues bueno, tú vas haciendo. Luego ya cuando empiezas que ves a más niños de su misma edad que vienen de otro colegio y ya los vas conociendo, comparas y dices, así que es verdad que este es un poco más espabilado. Así que este habla más fluido que otro. Hostia, así que ves que en otras cosas, pues un niño aparentemente normal, pero alguna cosa pues es diferente, ¿no? Y acabas viendo pues que en el centro te acaban diciendo pues va a ser que es esto, pam, te dicen pues trastorno de espectro autista, en mi caso afectando sobre todo al lenguaje. A mi hijo le cuesta ordenar el lenguaje, hacer una frase normal, con oración, texto, te la dice pues muy desordenada y tienes tú que interpretar un poco muchas veces lo que quiere decir. Entonces pues, la ciencia es perfecta, las lenguas fatal, no tan bien, pero bueno, por suerte en el centro ya nos recomendaron un especialista, donde nos dijeron, id a esta psicóloga especialista en niños, y desde ya, luego vino el COVID, todos aislados, horror. Se nos paró todo un montón. O sea, fue el COVID con un niño que necesita rutinas, que tal, pues bueno, ya sabéis lo que fue. Porque para poner el contexto, Dani, ¿qué edad tiene? Ahora tiene 10. Ahora tiene 10. O sea, estamos hablando de hace 4 El COVID 5 nos años, pilló 5. Sí, nos pilló con 5 añitos. Recién empezado el diagnóstico, recién empezada la terapia, llevaría meses y llegó el COVID, el confinamiento y se paró todo. Nosotros nos buscamos la vida, que si te buscas aquí una educadora, que no sé cuánto, que venga a casa, que vas buscando ahí recursos, hasta que cuando se acaba el COVID y volvemos otra vez a reiniciar la terapia, pues estamos muy contentos con esa terapia, la verdad, lo decimos, porque mi hijo habla y tal perfectamente. Creemos que gracias a todo el trabajo que hacemos entre todos, también la terapia, pero no menospreciamos también el trabajo que hacemos nosotros como
Vosotros, nosotros y todos los padres con niños así, que hay mucho trabajo en casa, invisible muchas veces para el resto de familias, que igual no se hacen cargo de lo que puede suponer en cuanto a trabajo, en cuanto a gestión de emociones, situaciones y tal. Pero yo creo que gracias a eso estamos muy contentos de estar ahora en el punto en el que estamos. En cuarto de primaria van súper bien, se hace entender bien, no tiene adaptaciones curriculares, sí metodológicas, pero curriculares igual que el resto de niños, y va sacando buenas notas hasta en lengua, hasta se le da bien en inglés, mira lo que te digo. cosas que dices tú, pero al final trabajo. También mi experiencia ha sido esa, trabajo y poco más que añadir. Vale, bueno, ahora continuaremos, Dani, pero bueno, ahora quiero ir contigo, Reta. Tu nene, dime la edad que tiene y un poco también cómo fue el tema del descubrimiento de cómo fue esto. Bueno, a ver, mi hijo también se llama Sergio como el tuyo. Tiene ahora mismo, ha cumplido 3 años y básicamente nosotros, como estaba diciendo Dani, pues somos padres primerizos y vamos quemando etapas. Iba a un colegio, bueno, va a la guardería en un colegio de estos que ya entras y te puedes salir hasta la universidad y está bastante especializado, tienes aula TEA, tenía de todo. Entonces, básicamente, cuando llegó a los 2 años y se puso a hablar, o debiera de hablar, el niño no hablaba. El resto del comportamiento, bueno, pues yo he crecido que una persona autista era una persona que estaba en su mundo y que no te miraba, etcétera, lo típico que dicen. Entonces nosotros, mi hijo te miraba, que era muy individual, que se entretenía solo, que jugaba él y pasaba de ti, pues lo achacábamos a su personalidad. Era muy independiente. Entonces, cuando llegó a cumplir los 2 años, no hablaba, vamos, no hablaba nada. O si repetía una palabra, lo decía mejor 2 días y al tercer día ya se le había olvidado. Y nos dijeron que miráramos. Fuimos a la pediatra y en mi caso, yo como no puedo decir nada en cuanto a la gestión administrativa, yo soy de Madrid, que muchas veces criticamos las cosas públicas y administración, etcétera. Nosotros, si esto fue en marzo, porque él cumplió los años en marzo, en cuestión de meses, en junio así, nosotros ya teníamos todo diagnosticado, teníamos tarjeta ya de minusvalía, porque, bueno, aunque es muy pequeñito y nosotros estamos en ese punto que no sabemos qué ocurrirá, de momento tiene un desarrollo del lenguaje pues bastante lento, equivale como un año y medio antes. De hecho, con 3 años no dice nada, ahora pues dice alguna palabra, pero lo que hablamos tampoco se refuerza en eso. Y como dice Dani, nosotros pues porque nos hemos podido centrar y tenemos recursos también, porque estamos esperando también centro de atención temprana, que lo llaman aquí, pero hay mucha lista de espera y posiblemente haya gente con más recursos y en peor situación, tanto el niño esté con otras necesidades y está antes en la lista de espera. Y nosotros pues eso, buscamos logopedas. Tenemos ahora una persona que viene a casa porque entendemos que en el entorno familiar se desarrolla mejor que yendo a un sitio de logopedia, porque bueno, realmente pues como dice Dani, son rutinas y si le sacas de ahí, pues si un día va cruzado, la media hora de logopedia no sirve para nada, pues se la tira 20 minutos llorando. Y ahora, bueno, pues él tiene sus hábitos, pero como ha dicho Dani, hay un trabajo detrás entre todos, porque los primeros que nos hemos tenido que acostumbrar hemos sido nosotros y saber cómo proceder, porque él no se sabe expresar, no sabe cómo dirigirte a ti, entonces desde facetas cuando era pequeñito que das por hecho porque todo el mundo te dice de ahora tiene que comer sólidos, ahora tiene que, no sé, a él no, esos pasos lo lleva a otro ritmo y hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco. Y ahora, pues eso, bueno, entre el lenguaje de signos, entre tal, pues nos entendemos. Lo que mejor lleva es decir no,
se sabe expresar perfectamente y el no, 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 eso lo tiene muy conseguido, con lo cual eso pues nos facilita un poco la cosa. El resto, pues bueno, como pues, a base de paciencia, que muchas veces no la agota, porque esto, claro, queda muy buenista decir, ay, sí, porque no, llega un momento que a veces una hora de cabezonería y llorando y tal, y tú ya no sabes ni cómo hacerle entender ni nada, también te lo agota a ti, es complicado. Y bueno, pues ahí estamos. Nosotros sí que hemos notado que ahora que se acercan los 3 años, pues va teniendo actitudes un poco más cuando un niño debería tener 2 años. Entonces va diciendo alguna palabra, va haciendo alguna cosa, interactúa a base de enseñarle con otros niños o otras cosas, pero no sabemos, nosotros sí que no sabemos todavía en qué punto está, si hablará, no hablará o qué ocurrirá con él. En el resto, pues un niño normal. Él te entiende todo y sin pegas. Ujú. Y bueno, Lorena, en tu caso, cuéntanos también, empieza por el tema de la edad y un poco, bueno, tu caso que también tiene unas peculiaridades un poquito especiales también, ¿no? Bueno, yo tengo dos, en mi caso. Tengo al mayor que va a cumplir 14 años y tengo al pequeño que ha cumplido ahora 8. Y mis experiencias son totalmente diferentes en el uno que en el otro. O sea, bueno, quiero pedir disculpas por si digo alguna palabra, el lenguaje, bueno, que no sea el correcto, pero voy a hablar sobre todo desde mi experiencia. Yo con el mayor empezó todo tuve la mala suerte de que él no fue a la atención precoz o temprana, porque ya no tenía la edad. Entonces yo creo que aquí ya se fastidió todo, ¿no? Porque él empezó, la primera señal que tuvo fue un ataque de ansiedad con 5 años, que no, pues esto no podía respirar y estaba muy nervioso. Entonces, bueno, mi hijo ha sido un niño muy nervioso con grandes tics sonoros, tics físicos, se le iba acumulando muchísimos tics. Y bueno, ya me lo derivaron a salud mental. Lo que ha pasado con mi hijo mayor es que aún tiene el diagnóstico abierto con un posible, él tiene TDAH, eso sí, y un posible aún, desde los 5 años, un posible autismo a desarrollar, porque ha sido muy contradictorio, ¿no? Y yo creo que se ha juntado, por empezar, las contradicciones que él puede llegar a tener y también un poco, entre comillas, mala suerte con los especialistas que le ha tocado. También como Dani, tuve la pandemia y me lo abandonaron literalmente. Tuve que volver yo a insistir para que volvieran a cogérmelo. Y bueno, para mí es muy curioso en el caso del mayor, ¿no? Porque el caso del mayor tiene cosas tan significativas, tiene rasgos tan significativos, ¿no? Que me parece impactante que aún les cueste diagnosticarlo, ¿no? Hace poco fui y hay cosas que no le cuadran, pero yo no sé si no le cuadran porque realmente no son especialistas en ello, y veo que se basan mucho en tópicos, ¿no? Porque él mira, él habla, él puedes tener una conversación, va a cumplir 14 años, él ha aprendido, ¿no? Entonces, claro, les comento, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, es muy obsesivo, siempre ha querido aprender cosas de mayores, ¿no? Iba a la biblioteca y le dio por la cuántica, se cogía los libros más complicados de cuántica, le dio por las ciencias, le dio por las células, por la molécula, o sea, cosas como muy... Y entonces que él quería aprender, ¿no? Pero sabíamos que era algo un tiempo, se sabía todas las setas, se sabía todas las señales de tráfico, esto desde bien pequeño, ¿no? Era muy rutinario también, o sea, sobre todo lo que tenía, siempre preguntaba, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? No, yo no he podido ir ni a carnavales, ni a la cabalgata, ni nada, porque el ruido no lo soporta, a la feria tampoco, porque el ruido no lo soporta.
a la hora de vestirse se ponía los calcetines al revés porque, bueno, pues todo esto aún estoy pendiente de que me lo diagnostiquen porque mi hijo puede tener una conversación mirando a los ojos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Y después tengo al pequeño, que curiosamente tienen un carácter muy, muy diferente. Él sí que enseguida me lo derivaron al CDA por las rabietas que cogía cuando era ya muy pequeño, cogía rabietas. Después en la guardería sí que me dijeron que veían que no, que les daban como instrucciones y él no las entendía, ¿no? Bueno, le hicieron la prueba y entonces enseguida lo que sí que dijeron es que tenía un trastorno de la comprensión y del lenguaje, como a Dani más o menos, y después, como si fuera algo separado, autismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que me lo diagnosticaron muy rápido solo con el hecho de leer el informe de mi hijo mayor, ¿vale? Cuando vieron que en el informe de mi hijo mayor ponía un posible autismo, pues enseguida me lo diagnosticaron, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo evitar comparar, ¿no? Porque son muy diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que el trastorno le pasa igual que al hijo de Dani, ¿no? O sea, él es un show, ¿no? Bueno, ¿qué has hecho hoy en el cole, no? Bueno, pues vamos a dedicarle toda una tarde a entender a ver lo que has hecho hoy en el cole, ¿no? Sí que es verdad que él va evolucionando, él ha tenido siempre unas herramientas brutales, nunca se ha frustrado, dice, no me entiendes, no pasa nada, vamos a buscar la manera, me señalaba, me decía un color, o sea, ha tenido una gran capacidad para hacerse entender, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que volvemos un poco a lo mismo. Si tú hablas con él, pues a lo mejor dices, bueno, es un niño de 8 años, pero si lo comparas es cuando te das cuenta realmente que no te hace la construcción de una frase coherente, ¿no? Una frase como debería ser, ¿no? Entonces, y encima pues muchas contradicciones, ¿no? ¿Qué has comido hoy? No me acuerdo, era verde, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, pero casi vomito, bueno, pero ¿te ha gustado o no te ha gustado, no? O sea, es que es un poco así, ¿no? Pero en cambio, pues el tema de esto del ruido, pues no lo tiene, ¿no? O es más tolerante al ruido. Sí que es verdad que llega un momento que la tolerancia, pues, lo rechaza, pero, o sea, el nivel de ruido, ¿no? Llega un momento que lo rechaza, que sí que le da como miedo, pero no es como yo lo viví con el mayor. Sí que es verdad que tiene un exceso de confianza, abraza a todo el mundo, ¿no? Que eso también podría ser el extremo. Es un poco rígido con la comida, ha sido muy rígido de pequeño con la comida, pero va evolucionando. Claro, es muy diferente. En cambio, el mayor come de todo, nunca ha tenido problema, ¿no? Entonces, bueno, siempre quedamos un poquito, bueno, ¿qué es realmente el trastorno, ¿no? del espectro autista? ¿Qué tiene que cumplir, ¿no? Porque, claro, ves también que ahora el abanico es tan grande porque el TDA tiene cosas en común, la alta sensibilidad tiene cosas en común, a nivel madurativo también han sospechado que es nivel madurativo. Entonces, claro, es muy complicado. La personalidad también no olvidemos que tienen una personalidad que podemos también confundir, ¿no? Cuando hay tantas contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he vivido sobre todo es desesperación en mi caso. Desesperación, porque sobre todo con el mayor, ¿no? Con el pequeño, pues al final, bueno, pues lo acompañas, para mí lo acompañas, aprendes del mayor, ¿no? Pero es decir, decirme algo, porque yo tengo que saber cómo actuar con mi hijo. Yo solo quiero saber cómo debo actuar con mi hijo. Y esta ha sido mi experiencia. Y está siendo. Sí, porque eso, actuar con ellos hay que aprenderlo también por nuestra parte. Y bueno, yo también voy a comentar, yo tengo a mi hijo de 4 añitos y medio y un poco mezcla cosas que habéis comentado. De hecho, tiene cosas del hijo pequeño y del hijo grande de Lorena. Él igual te llega el del Mercadona o te llega el de Amazon, quiero decir, a casa y le pega un abrazo. Y no es que, o sea, no lo conoce de nada, es la primera vez que lo ve, pero llega y le da un abrazo al de Amazon. O saluda a alguien que ve por la calle y que no,
y a lo mejor es un pobre señor que vive en la indigencia, pero a él le parece bien saludarle y decirle hola y sentarse al lado de él. Y si le tiene que dar un abrazo y un beso, se lo daría, pero los padres están para evitar que lo hagan. Pero bueno, el tema también de la rigidez es muy rígido con si tiene que hacer algo, lo tiene que hacer y es muy difícil sacarle de ese punto en el que se encuentra que, bueno, pues solo vale hacerlo. Pero bueno, por otro lado es bastante, bueno, hablador. Claro, esto se pone un poco en contraste con mi hija, que es bastante reservada, no es muy de dar muchos besos ni nada. Y en cambio mi hijo pequeño, mi Sergio, es muy de dar besos y de estar muy por la labor de dar cariño a la gente y tal. Que de hecho ahora, pues bueno, ya supongo que hablaremos de recursos y demás, pero he tenido que buscar un libro y bueno, afortunadamente a día de hoy hay muchos recursos para poder tratar esto, ¿no? Hay un libro que te habla de las personas de los colores, de las personas de color verde, las personas de color amarillo, naranja o rojo, bueno, pues como nos podemos llegar a imaginar, un color verde pues sería alguien que es una persona cercana, o una persona amarilla pues ahí que no es una persona cercana, pero bueno, pues un poquito más cercana, como los compañeros del cole, por ejemplo. Luego los naranjas, que son, bueno, pues aquel que saludamos pero de pasada, como, no sé, la cajera o alguien así que le saludes porque la has visto alguna vez antes. Y luego las personas rojas, que es donde muchas veces a mi hijo también se le olvida que son rojas y se le acerca y le dice hola. Y "No, ya le he saludado, ya es amarilla, ya es naranja". Estilo así. Sí, claro, claro. Bueno, y luego muchas veces me pasaba el otro día que lo comentaba también con un compañero de trabajo y me decía él, yo no entiendo por qué tanto tu hijo como otra persona otro niño que conocemos que tiene TEA, dice, no sé por qué vais, porque realmente si me dices que tu hijo es tan funcional y yo conozco también al otro niño y es tan funcional, realmente no termino de entender por qué vais. Hay un poco de alguna forma, de falta de comprensión realmente de lo que es el TEA, el autismo en la sociedad en general. Bueno, yo el primero, es decir, yo he aprendido un poquito más, algo más de lo que es el TEA, y luego el TEA, hablamos de la palabra espectro. El espectro hace referencia precisamente a esto, a cuánta diversidad puede llegar a haber de personas que tienen el autismo y que, bueno, en función de sus características personales, pues pueden derivar a muchos tipos de comportamientos. Una cosa que quería preguntar también era, claro, un tema en el momento en el que nos dicen que tenemos un hijo, en este caso, pues con TEA. Es decir, no siempre es algo que te lo digan y yo por casos ya no personales, sino también incluso de otras familias, sé que no todas las familias primero lo aceptan, no todas las familias de primeras les viene bien bueno, y luego hay un proceso de, no sé si llamarlo de duelo con respecto a la información que se nos acaba de ofrecer, ¿no? Entonces, no sé, yo si seguimos el mismo orden de antes, por ejemplo, Dani, ¿cómo significaste esto? ¿Cómo lo introduciste en tu vida? Yo creo que es tal cual lo has dicho. O sea, al principio yo creo que pasas por unas fases parecidas a las del duelo. O sea, primero es la negación, luego la negación, rabia, tristeza, hasta que la asumes y dices, bueno, pues ya está. Al principio todo es, hostia, no puede ser, se habrán equivocado, ¿por qué tal? Luego, hostia, qué rabia, porque yo, porque él está así y miras a otro niño, ¿por qué no? Hostia, y comparas y dices, hostia, ¿por qué? Luego te pones triste, ¿y qué será de él? Y que no sé qué, y hostia, ¿qué pasará mañana?
hasta que dices, bueno, es igual, fuera, ya está, no, voy a pensar en el hoy, y ya está, y pensamos en el hoy como hacen ellos. Ellos piensan en el hoy y como mucho en el mañana. Si vas a hacer salida de fin de semana, dices, me espero al viernes a decírselo. Pero hay que decírselo. Pero me espero el último día, el día anterior. Mañana, ¿qué haremos? Esto. Vale. Como bien ha dicho Lorena, hay que anticiparles, porque ellos necesitan tener su mundo estructurado. Curioso, el tener estructurado en qué voy a hacer ahora, qué va a venir ahora, qué va a no sé cuánto. Es como que todo tiene un sentido. Es como cuando somos pequeños y nos gusta ver siempre la misma serie de dibujos, una vez detrás de otra, y sabes lo que va a pasar, pero es igual, la quieres ver una vez detrás de otra, es porque también nos gusta eso de anticiparnos y saber, nos da una seguridad saber lo que va a pasar, y nos gusta lo que va a pasar, y ahora viene el chiste ese que tanta gracia me hace, a ellos también les pasa. Y no sé cuántas veces hemos visto las mismas series, con los mismos capítulos también, y acabas viéndolo igual, y dices, bueno. Pero sí, volviendo a lo que me has preguntado, que me voy por las ramas, las fases son, en nuestro caso, también fueron estas, y vemos que les pasa lo mismo a amigos o conocidos que ves que pasan por algún diagnóstico parecido, y también ves a uno y dices, mira, están en esa fase, están en la otra, mira, ya han cambiado de tal. Sí que es verdad. Sí, sí. Y bueno, continúo contigo, Reta. ¿Cómo fue en vuestro caso, vamos? Pues en nuestro caso, básicamente, no es, vamos, a lo mejor por tema de personalidad, tanto mi mujer como yo somos bastante prácticos. Cuando nos dieron el diagnóstico, lo primero que hicimos fue buscar un remedio, con lo cual tampoco, duelo como tal, tampoco. El torturarme de ahí, porque a mí eso, en mi caso no. A mí lo único que me da es más preocupación, básicamente porque tengo 47 años. Cuando el niño llega, yo lo que no tengo muy claro es cuando llega a una edad adulta, yo ya faltaré, con lo cual lo que espero para él que se pueda valer. Esa es la única, mi gran preocupación. Por el resto, nada, el resto adaptamos la casa, estamos con pictogramas, buscamos profesionales y en ello estamos, pero pasar por cosas de ahí que pobrecito nosotros que nos ha tocado y tal, no, buscamos el remedio rápidamente, pues igual, lo mismo. Como os he comentado, en cuestión de pocos meses ya teníamos logopeda, ya teníamos más o menos encauzado qué es lo que queríamos y buscamos recursos, vimos, leímos y luego, yo qué sé, por otra cosa, el niño, digamos que en otros aspectos, igual que estamos hablando aquí, poniendo las cosas en lo peor, para mí que diga patata o que diga tal, o tenga una actitud de un niño, vamos a decir normal, para nosotros es un avance y nos hace ilusión. Entonces también hay a veces que es, yo que sé, el otro día fue su cumpleaños, 2 días antes había aprendido que abraza a los amigos, le dijimos abraza al primo, pues es la primera vez que lo hace y anda, mira, tal, te llevas alegrías que a lo mejor por otro aspecto pues serían cosas cotidianas o del día a día. Para nosotros pues cada avance que hace supone un gran avance y pues digamos que en eso es lo que buscamos la mayor satisfacción. Pero en cuanto a duelo como tal, de decir negación de ay, pobre, me ha pasado esto, no, porque tampoco lo vemos. No te voy a decir que lo veamos como una enfermedad, sino lo que estamos buscando es remedio y rodearnos de apoyos y tal, igual que, yo que sé, pues como el que tiene un hijo sordo, que buscará remedio, o el que es ciego, lo primero para que él tenga una mejor calidad de vida. En el caso de mi hijo, lo más significativo es que no habla. Luego, pues hay otras actitudes que, sinceramente, a mí como persona que posiblemente tenga TDAH o una cosa de estas, o que no le caiga bien la gente, pues casi aplaudo, ¿sabes? Que mi hijo cuando era pequeñito, que también pues la profesora de la guardería lo buscaban porque salían al patio y él se quedaba mirando las plantas mientras los otros jugaban, o
o no torera, vamos a un centro comercial, digamos, para que se integre, para que vea que hay gente y tal, y el primero que no quiere entrar ni a una juguetería es el que se pone en la puerta y empieza a decir no, 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 pues oye, yo tampoco voy a sitios multitudinarios, ni me gustan, ni nada. Es decir, que con eso puede hacer una vida plena como he hecho yo. A mí lo más significativo es el lenguaje y es lo que espero. Por el resto de cosas, pues el miedo que yo tengo es ese, de que cuando él tenga mi edad yo llevaré enterrado mucho tiempo y estará él solo porque de momento es hijo único y ya está, esa es la cuestión. Ujú. Bueno, y tú, Lorena, ¿cómo fue un poco el proceso de que te informaran y que asumir eso? Muy mal, fatal, fatal. O sea, yo me enfadé como una mona, porque claro, yo exigí que me dijeran algo, porque llevaba muchos años. O sea, yo hasta los 8 años, o sea, no, es que claro, habían hecho pruebas y todo. O sea, pruebas del sueño, pruebas de todo. Es que a mí me habían dicho de todo, que si tenía hasta habían sospechado que a lo mejor podía tener hasta Tourette, ¿no? Por los tics sonoros. Y claro, ahora te dicen esto. No, 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 esto no. Estaban perdidísimos, perdidísimos. Y imagínate pues como padres, ¿no? Que lo que quieres es hacerlo lo mejor posible para tu hijo, pero claro, si no me estaban dando las pautas, y entonces nada, un día pues ya desesperada, cuando acabó la sesión mi hijo con la psicóloga de la salud mental, pues yo le dije, bueno, por favor, ¿me podéis decir qué tiene mi hijo? Por favor. Entonces, bueno, lo que sí que tenía ya, lo que sí que le habían diagnosticado era el TDAH, y entonces ahí es cuando me dijeron pues un posible autismo. Dice, bueno, estamos sospechando de que tiene un posible autismo, pero hay cosas que no nos cuadran, ¿no? Y entonces, claro, mi primera pregunta es, ¿y en qué os basáis si no habéis llamado ni al colegio para informaros? O sea, es que fue tan mal todo. Y dice, bueno, en un test que hizo tu marido. Digo, mi marido, que está empanado. Digo, vamos a ver, ¿no? Y claro, me enfadé muchísimo. Y lo que hice fue, o sea, el mismo día llamé a la profesora de la academia de inglés, que tenía mucha confianza, diciéndole, ostras, me han dicho esto, ¿tú crees? O sea, yo necesitaba que otras personas me dijeran si sí o si no. Porque claro, además volvemos un poquito al concepto que yo tenía sobre el autismo, ¿no? Que era Rayman. Así te lo digo. Y digo, no, pero ¿cómo es posible? ¿Qué me están contando? Si mi hijo no hace lo que hacen los autistas. Claro, esa era la falta de información, ¿no? Y con el segundo, pues me cabré también un montón. Mucho. Porque claro, enseguida y dije, tú me lo estás diciendo porque has visto el informe de mi hijo. No es posible que en 3 sesiones ya me lo estés diciendo con lo pequeño que es. Y bueno, no, señora, no se enfade usted, no se enfade, pero claro, así muy delicada, muy maja ella, ¿no? Y cabreada porque además es que era un montón de contradicciones. Claro. Muchísimas contradicciones en mi caso, tanto con el mayor como con el pequeño, y contradicciones a la información que me estaban dando, ¿eh? Ujú. Porque, claro, por una parte decía, no sé, pues un ejemplo, no, claro, es que tiene mucho miedo a ir solo al lavabo y hacer caca, ¿no? Bueno, me lo decían así, ¿no? Porque a un niño pequeño se puede decir que hacer caca, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, claro, es que claro que tiene miedo, porque es que se hizo daño un día. No, pero, claro, yo veía que todo las explicaciones que me daban lo relacionaban con el autismo, cuando yo veía otras opciones, como les puede pasar a otros niños, que es lo más normal del mundo. No es que hay niños que cogen miedo porque se hacen daño, ¿sabes? Y entonces, claro, no me cuadraba nada. Y estaba muy enfadada, muy enfadada. Y bueno, pues después, pues vas viendo otras cosas, ¿no? Pues bueno, te vas fijando más. A partir de cuando ya te tranquilizas, te vas fijando en cosas y vas diciendo, bueno, pues puede ser, pues sí, pues no, va. Y al final, en mi caso, lo que hago es, llámale autismo, llámale TDA, llámale trastorno, son mis hijos, voy a saber cómo son ellos
cómo son ellos independientemente de lo que me hayan dicho, porque realmente nadie me ha dicho qué me puedo encontrar y he ido aprendiendo según he ido analizándolos, ¿no? O el cada día con ellos, porque las necesidades son tan diferentes de cada uno que al final te tienes que ir adaptando a ellos y saber en qué sí y en qué no, ¿no? Por ejemplo, si el pequeño no ha cerrado la puerta antes de salir y me dice, mamá, es que yo quería cerrar la puerta, yo sé que tengo que volver a abrir y que cierre la puerta, ¿sabes? Porque qué necesidad, a mí no me supone nada, qué necesidad que él, porque entra en bucle. No he cerrado la puerta, he cerrado la puerta y se enfada, ¿no? Bueno, pues yo ya sé que con esto lo tengo que hacer, ¿no? Y con el mayor yo sé que tengo que hacer otras cosas, pero otras cosas yo sé, porque he visto que va evolucionando y que se puede esforzar y que no va, o sea, no le he permitido agarrarse a esto para salirse con la suya. Al final aprendes, ¿no? Que sí y que no, que ves que va evolucionando y que sabes que aquí tienes que decir no. Mi hijo no va a poder, mi mayor no va a poder dibujar, ¿no? Porque las perspectivas o sea, es que no va a haber nunca las perspectivas, mi hijo. Pues le hago yo dibujos para que apruebe, porque otra es el colegio, ya lo encontraréis en el instituto de la marinera. Si ya con el colegio es complicado, en el instituto ya, Miedo le tengo. ¿sabes? Pues al final, pues dices, bueno, pues esto. Y es eso, en mi caso, pues al final dices, bueno, pues mira, ya está. Son mis hijos, son maravillosos los dos, son unos maestros, porque a mí me han enseñado muchísimo lo que dice Reta. Reta tiene toda la razón del mundo. ¿No quiere ir a cabalgata? Pues no, vamos a la cabalgata. No pasa nada. O sea, no es obligatorio, no pasa nada. ¿No se quiere disfrazar? No pasa nada. Le escribes al colegio, a mi hijo no le gusta disfrazarse. Y no pasa nada. Ya está. Entonces, bueno, yo en mi caso son niños funcionales. Con el pequeño, bueno, ya veremos cómo él va evolucionando bien, pero bueno, irá, pues le costará un poquito más, pero bueno, yo voy viendo que todos los miedos que yo tuve cuando me dieron el diagnóstico, veo que los van superando y encima me van sorprendiendo, ¿no? Porque aunque como madre quiere siempre confiar, pues siempre tienes ese miedo de decir, ay, no sé si podrá, ¿no? Pobrecita, me siento un poco culpable, ¿no? También el sentimiento de culpabilidad, sobre todo. Yo no sé si a lo mejor al ser madre, de decir, esto lo han heredado de mí, esto he sido yo. Eso es lo que yo pensé, imaginaros, ¿no? No, bueno, es normal. Claro. Entonces, bueno, esto al final es lo que dice Dani y lo que dice Reta, o sea, es un proceso que se vive y la suerte es no negarlo, porque yo sé que hay gente que a lo mejor lo niega, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi padre lo niega. Es que no lo entiende. Nos ha costado también a nosotros con mis padres y tal, también ¿Sí? lo mismo. El costo de entenderlo, el costo de verlo. Ahora ya estamos en otra fase, pero sí. También nos ha pasado. Los abuelos. Sí, ese es otro tema. La familia, amistades o gente que todo el mundo tiene que dar su opinión. Y al final, el día a día somos nosotros como núcleo familiar. Todo el mundo tiene que... Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido siempre profesionales alrededor que nos han dado indicaciones, pero siempre tiene que, yo qué sé, en mi caso, mis padres, por ejemplo, pues... No, es que hay que tratarle como si fuera normal. Si yo no le trato ni como que sea normal o no sea normal. Puedo utilizar la palabra normalidad como un estatus, que nadie se ofenda, que hoy en día está lleno de esto de ofendiditos. Normal es porque entendemos, pues eso, una persona sin ningún problema. Pero yo sé lo que mi hijo necesita, cómo tengo que abordar los casos, y si mi hijo necesita rutinas y si mi hijo necesita no ir a un sitio, yo no le tengo que forzar, porque... en mi caso es un niño que no se expresa o no habla o tal, pero lo que llamamos rabieta,
yo no tengo por qué hacerle pasar un mal trago. Y no es una cuestión mía de que le esté sobreprotegiendo, porque, ay, es que no, es que ya sé que mi hijo entra en pánico. Entonces, si entra en pánico, no tiene por qué llevarse a entrar en pánico. Y eso le lleva pasando, pues eso, desde los 2 años, de que hay cumpleaños y hay gente de sobra y él se quiere ir a un sitio tranquilo y por, digamos, por costumbrismo social, de, ay, que no, es que tiene que ser así y hay que así se va a acostumbrar. No, porque es su personalidad, es como está estructurado su cerebro y ve el mundo de manera distinta. Entonces, para que esté haciéndole pasar mal, a lo mejor luego, más adelante, con otras terapias, otras habilidades que podamos coger, pues el niño lo puede llegar a tolerar, pero por regla general, Es que yo, por ejemplo, él busca lo protección. que estás diciendo, Reta, tú, por ejemplo, coges a alguien, a un heavy-longo, un tío con el pelo largo, y te lo llevas a un concierto de reggaetón, y dirías, qué hijo de puta lo que le estás haciendo a ese tipo, ¿no? Le gusta el heavy, le gusta Iron Maiden y te lo estás llevando a escuchar un concierto de reggaetón. Y todos aceptaríamos perfectamente esto, ¿no? O sea, que no puedes llevarte a alguien así a un concierto de reggaetón. En cambio, a un niño, sí, como es un niño, sí que podemos coger y decir, "No, es que da igual, al niño hay que exponerlo a la mierda que le queramos exponer". Pues no, igual que un adulto, pues no queremos, no tenemos por qué pasar por determinadas cosas que no queremos pasar, pues en un caso de un niño, y ya sea con TEA o sin TEA, pero quiero decir, más en el caso de un TEA porque los niños con TEA se bloquean y lo pasan realmente mal y bueno, llegan a episodios de ansiedad y de pasarlo realmente mal. Pero quiero decir que no, ya sea niño... Claro, y luego aquí otro tema polémico, porque en mi caso yo soy padre primerizo, me vino ya muy mayor mi hijo, pero estamos en el tema de la crianza. Estamos en el tema de la crianza en un país avanzado donde nos podemos permitir que hay gente que incluso opina que las vacunas no son necesarias, que fíjate que es que hay muy poco caso de sarampión. Claro, hijo de puta, gracias a la vacuna que la inmensa mayoría de la población está vacunado y no se mueren niños. Perfecto, pero y os hablo yo que yo hice la preparación al parto en Malasaña. Con la primera pregunta que hizo una pedorra es por qué daban la preparación al parto sin perspectiva de género y para madres solteras. Eso lo primero. ¿Sabe? Cuando demos gracias a Dios que hoy en día nos integran a los padres para que sea una cosa en común, sea padre, madre, padre, lo que cada uno quiera. Pero hay muchas tonterías y hay muchas historias. Pero aquí estamos hablando de un tema médico y estamos hablando de un tema de personalidades que hay que abordarlo. Pues cada niño, hay 50.000 terapias, hay 50.000 teorías. En mi caso, por ejemplo, siempre han sido muy claros. Cuando incluso los test que nosotros hicimos, digamos que claro, esto tampoco es una cosa que se lleve mucho tiempo estudiando, con lo cual en 50-60 años hay varias corrientes que intentan abordar el tema del autismo y nosotros hemos ido pasando por lo que hoy en día se considera que está dentro de la normativa científica, entonces con lo cual son profesionales que han estudiado en base a eso. Luego ya, pues como si nosotros fuéramos hippie y nos dijeran que si ponemos campanitas eso le va a ayudar, pues te agarras a lo que buenamente sea. Llámase Montessori, llámase como quieras. La realidad es que al final mi hijo reacciona a unas cosas y a otras no, y su personalidad es que entra en pánico. Entonces, como entra en pánico por muchas cuestiones, está demostrado, como han estado diciendo Dani, Lorena y tú, Ale, que él es un niño rutinario. La rutina es lo que digamos que buscamos, la estabilidad. Estabilidad de que sea un día completito. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, mi hijo hoy ha tenido piscina, va todos los miércoles a la piscina. Para que salga un día bueno, ha habido 5 malísimos. Malísimo porque no quiere entrar al agua, malísimo porque no se quiere poner el bañador, malísimo porque está 5 minutos y se sale de la piscina. Y otros días, pues sin embargo, pues te sorprende y entra a la primera, se lo pasa bien, etcétera. Pero yo no hay ni una sola cosa que pueda decir que mi hijo hace el 90% de las veces igual. Yo cuando sale por la mañanita,
se le explica, tiene unos pictogramas en la puerta, se le explica, ya has desayunado, vas al colegio, después del colegio tienes logopedia, después vienes y merendamos, después jugamos, después cenas, después vas a ver la televisión un poco y después nos vamos a ir a dormir, después de jugar otro poco. Ves los pictogramas y él ya ha entrado en esa rutina que si no tiene los pictogramas te los va a pedir. Y como eso, muchas cosas. Si se sale de la terapia, hoy hemos ido a una actividad en el colegio y antes que nosotros nos entráramos, le han tenido que explicar paso por paso qué iba a pasar. Y con eso hemos evitado que llore cuando nosotros nos hemos ido, que etcétera. Pero es un niño que a él lo que le viene bien son las rutinas. Y ya todo lo demás, de campanitas, que si Montessori, que si animales, que si no sé cuánto, ya cada uno sabrá Claro, lo que le conviene a su hijo. claro, Y es lo que que decía Loren al es lo que estamos principio, hablando, claro. Es que es no esto, yo somos creo que al final profesionales aprendes. ni exacto, ni yo soy Eso es lo importante. Y claro, evangelizar a nadie. tu caso, Reta, perdona, tu caso yo creo que es un poco diferente al del Dani y al mío. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, todo esto, y además también por falta de información, veo que tú enseguida has tomado acción y te has informado muchísimo. Yo, a lo mejor, por pecar de confiar de que me iban a informar, he estado esperando 13 años y no me han informado nunca, y al final me he tenido que informar yo, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en mi caso, no sé si Dani también te ha podido llegar a pasar, no he tenido esa necesidad, y entonces ellos me lo han ido requiriendo, pero sí que es verdad que se han ido como amoldando porque es de nivel 1, ¿no? O sea, es el Asperger que se llamaba, ¿no? Digamos, que ahora creo que no se utiliza, que se utiliza nivel 1, ¿no? Pero Sí, sí que es grado uno. verdad Grado que uno. nivel 1, que yo no he tenido esa necesidad de poner pictogramas ni nada, que a lo mejor les hubiera ido bien, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? Ellos mismos ya me requerían, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? Sobre todo el mayor, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué hora? La hora, por ejemplo, le dio por la hora. O sea, era cada 5 minutos me preguntaba la hora, ¿no? Estuvo una temporada, ¿no? ¿Y qué hora es? ¿Y qué hora es? ¿Y qué hora es? ¿No? Entonces, bueno, ellos en realidad se han ido pues creando sus propias necesidades, ¿no? Y buscando ese recurso que a lo mejor nosotros, por falta de información, pues no se lo estábamos dando, ¿no? Entonces, pues lo hacía Claro, de pero otra manera, ¿no? ya no falta Preguntándonos de, o... claro, ya no falta de información, sino también cómo actuar. Porque nosotros, ya digo, nosotros y lo que hablamos, yo no trato de evangelizar a nadie, ni soy más que nadie, ni menos que nadie. Pero yo sé lo que es mi hijo, cómo reacciona, y aquí hablamos con el contexto social, que hay gente que siempre te va a decir, ay, pero ya verás que va a hablar, que va a hablar. Yo ahora mismo tengo mis serias dudas de que mi hijo hable en algún momento. De momento, habla con lo que él quiere con lenguaje de signos, que en algún momento puede ser que ese lenguaje de signos sea sustituido por la palabra que refleja el signo, pero tampoco te hace mayor cosa. Pero es lo que hablamos. Yo sé lo que a mi hijo le puede convenir y en su caso es y que venga alguien de fuera es lo que más me toca los huevos. Que venga alguien de fuera y me intente sermonear con mi hijo, y te hablo de familiares, y te hablo de amigos, y te hablo de desconocidos que me vienen a sermonear, es lo que más me toca los huevos en este caso. De, no, pero es que claro, con actitud, no, es que le tenéis que dar eso. Yo no soy sobreprotector, yo no soy tal, pero en este caso es lo que hablamos. Yo sé que a mi hijo, si en esto le está funcionando y evito que hemos reducido de que esté llorando todo el santo día porque se tuerce, pues oye, no digas, y sobre todo es eso, porque muchas veces te lo están diciendo y me sienta fatal, porque realmente, como decíamos antes, yo tengo muy asumido lo que le ocurre a mi hijo. Entonces, como tengo muy asumido que tiene mi hijo, no vengas tú a decirme, no, pero ya verás que esto no es porque no sé qué, porque no va a pasar, porque esto es una cosa de... Porque ya digo, ya diagnosticado, con mi tarjeta de minusvalía en el bolsillo, y todavía tengo que tragar que venga gente a decir, no, pero sí, es que cada niño habla más tarde porque va a hablar más tarde. No, yo sé cuándo salen los amigos suyos del colegio, y si quiero enterarme de algo le pregunto a los amigos, y los niños me saben expresar porque ya están en esa fase de que algunos ya tienen 3 añitos y te saben hacer frases y se pueden ir por las ramas porque son niños pequeñitos, pero puedes mantener una conversación y muchos otros aspectos. Y Sergio,
pues si quiere ir para el parque bien, si quiere correr detrás de la paloma bien, si quiere irse para casa, se va a ir para casa. Y si estas semanas les ha dado por ir a ver a la logopedia y pasarse a saludar a su amiga, pues pasa por la logopedia. Que otro día quiere llorar y no quiere entrar en la logopedia, pues también lo sé, pero que hablará, no hablará. Pero tú que le ves un ratito, le ves tal, tú no sabes todo el trabajo que hay detrás, ni el trabajo que hay detrás, ni lo que nosotros, mucho más que duelo o no duelo, es lo que hablábamos antes, la paciencia que a nosotros nos lleva. Y yo no soy una persona paciente porque soy bastante recto y soy un gruñón y soy una persona anciana en un cuerpo de 47 años y que me toca, y lo que hablamos, me toca los huevos muchas cosas y como me conocéis que soy muy claro hablando, para que vengas a decirme que si tal y que si cual. A mí lo que más me cuesta es paciencia, porque hasta que hemos sabido que el niño no comía porque era esto, y claro, ahora vemos actitudes que el autismo el autismo lo explica, pero nosotros ni lo sabíamos cuando no estaba diagnosticado y era pequeño y lo achacábamos, pues como hemos dicho desde un principio, vas quemando etapas. Y bueno, estábamos hablando de, bueno, de los recursos que de alguna forma podemos utilizar, como el tema de anticipar o en el caso de Reta también con el tema de los pictogramas. Que bueno, no deja de ser, los pictogramas no deja de ser una forma de anticipar también o de comunicarse. Ahora quería entrar un poquito en el tema de cuando, porque cuando entran en rabieta, un poquito cuál es la gestión que hacéis cuando, claro, cuando el niño entra en bucle. Ya entiendo que cada vez más habéis trabajado esto para evitar esas rabietas, pero un niño con autismo no es difícil que entre en una rabieta porque no le apetece hacer algo y por mucho que digas, bueno, es que ahora, bueno, no tengo por qué discutir con él y tal, pero es inevitable muchas veces que entre en rabieta. ¿Cómo gestionáis esto? Bueno, vamos a seguir con Dani, que... Pues mira, nosotros cuando empezamos con el tema rabietas, es una tontería, pero es un libro que nos ayuda mucho, un cuento que se llama Tengo un fuego dentro y no puedo respirar. Así, fue brutal, porque un libro de un cuento de una niña que cuando se cabrea tiene un volcán, tiene un volcán. Tiene un volcán dentro y cuando se cabrea es como que escupe fuego. Y cuando escupe fuego daña a todo el mundo que tiene cerca. Daña a sus padres, daña a tal y todo el mundo... Y entonces le aparece una de esto y le explica que para apagar el volcán tienes que respirar profundamente, contar hasta 10 mientras vas respirando, entonces pues apagas el volcán. Una chorrada de cuento, de historia y tal, en el cual pues en la final la niña descubre que hasta sus padres también tienen un volcán y también lo están apagando a veces porque ella con sus volcanes hacen que se enciendan otros. Y entonces esto nos fue muy bien con él y siempre al más pequeñito sí que hacía lo de respiraba para calmarse y tal. Ahora directamente si hay una situación que hace que entre en crisis o algo así, pues da igual lo que sea, lo apartas de ahí, lo sacamos de ahí, nos vamos, andamos, lo que sea, calmar, reiniciar la situación, reiniciar el cerebro, venga, aquí no ha pasado nada y ya está. En mi caso, Mark tiene 10 años, pero su hermana pequeña tiene 5 y es lista como la madre que la parió. Y lo lleva al límite, lo tensa, lo estresa y le hace de todo. Y yo creo que en eso le está haciendo callo, ¿sabes? En la intolerancia que tiene, en la rigidez y tal, su hermana a borde de machacarlo. Nosotros explicándole a la hermana que no, a ver, no seas así, qué tal. Yo creo que están llegando los dos a un punto intermedio en el cual él ha ganado tablas en tolerancia. Aún así tenemos muchísimas porque es una perla. Mi hija es una perla. Es capaz de hacer rabiar a su hermano diciéndole, este vaso es rojo y el vaso es azul. Y todos vemos que es azul, pero ella dice es rojo. Y su hermano, que es azul. Y ya. Y empieza a reírse, es rojo. Qué cabrona es.
Y ya empieza ya a rabiar el otro. No sé qué, pero ¿por qué le haces caso a tu hermana? Tú no sé qué. Y ya te llegas, festival. Tenemos unos festivales que ni para qué. Pero bueno, al final, como decía Reta, es que al final cada niño es un mundo. No hay una varita mágica ni un tratamiento mágico, un ABC que digas es que va bien y esto va a funcionar. No. No siento decirlo así, pero igual lo que a mí me ha ido bien no le iba bien a Lorena, igual Reta coincide en alguna cosa que sí, pero en otra que no. Entonces no es lo mismo, igual a ti Alex sí, pero es que no hay una varita mágica. Es ir como padres, pues estamos con ellos 24 horas del día, ensayo y error, vamos aprendiendo. Una cosa que sí quiero decir que nos ha ido muy bien es, él tiene su terapia con la psicóloga, en la que va una vez por semana. Una vez al mes o cada 2 meses, nosotros nos citamos también con esta psicóloga para exponerle nuestras dudas, hemos tenido esta situación. Entonces te explica el porqué de esa situación, por qué ha pasado, tú, hostia, vale. Entonces también entendemos más, ganamos tablas en cómo reaccionar respecto a ciertas situaciones y tal. Sí que durante el... Claro, esto que está diciendo Dani también es importante porque más que también ayuda para el niño, es también para nosotros, para saber, Exacto. nosotros, por ejemplo, la persona que viene a casa, casi el apoyo es más para nosotros para saber cómo convivir. Y esa es la cuestión, porque luego no hay una receta mágica que lo apliques y siempre lo solucione. Nosotros, cuando Sergio entra en una rabieta, por así decir, él igual lo mismo. Rutinario, tiene que hacer ciclos, con lo cual es cabezón también por carácter. Y la cuestión es eso, no hay una receta mágica, ya te puedes encomendar a todos los dioses y cruzar los dedos para ver si lo solucionas, pero ha habido veces que se ha tirado 40 minutos, 50 minutos y es paciencia, pero la paciencia llega a unos niveles y ya te digo, es complicado, ¿no? Pero... No hay vamos, en mi caso no es, No hay una receta. haces esto y porque me lo ha dicho fulanito, sí, te pueden dar unas pautas, pero no siempre funciona o no siempre, vamos, no siempre, el no siempre, es Claro, así. claro. Bueno, y Lorena, sí, en ese sentido también como... Bueno, en mi caso no, mira, ves, no. Bueno, el mayor sí que era el que cogía más rabietas, pero como no teníamos ningún diagnóstico, pues le pegábamos bronca como un niño pues que cogía una rabieta. Entonces, claro, hemos pecado mucho pues de no saber, ¿no? Pero sí que es verdad que no era de grandes rabietas, era sobre todo gestiones de rabietas de frustración, ¿no? Sobre todo mi hijo le han encantado, volvamos un poquito pues, a las obsesiones, ¿no? Él ha tenido una obsesión ya de por vida que han sido los insectos, entonces su gran frustración era no poder coger un saltamontes, ¿no? Entonces, claro, llegaba, pues eso sería la rabieta, ¿no? Bueno, pues ya lo cogerás mañana, ¿no? Pero claro, era tal la rabieta que teníamos que volver al sitio y, dedicarle, pues yo qué sé, toda la tarde y rezar que por favor coja un saltamontes ya, ¿no? Porque era la única manera que él se sentía pues lleno, ¿no? Y pleno, pero bueno, tampoco era así, porque cogía uno y entonces no se conformaba y quería coger otro, ¿no? Entonces, bueno, siempre era como un no acabar, ¿no? Pero claro, gestión no. Y de adulto, cuando ya, pues sí, yo lo que sobre todo hablo mucho. Y con el pequeño lo que me pasa es que él tiene un carácter muy dócil, muy dócil. Entonces no rabietas. En realidad no he vivido con él, ¿no? Porque, pues lo que os comentaba, ¿no? Nunca a lo mejor le he puesto en una situación, o lo hemos puesto, ¿no? Una situación que él pudiera coger alguna rabieta, pero yo creo que es que no las tiene, es que es muy bueno, en realidad, muy bueno en el sentido de que no, que es muy conformista, ¿sabes? Entonces, bueno, rabietas, pues esto, lo que os comentaba, no he cerrado la puerta, bueno, pues no te preocupes, vamos a cerrarla, ¿no? Si cabe la opción, si no, pues hablando, yo hablo mucho y con el mayor también. Ostras, has visto, ay, perdón, que hablo en catalán, has visto cómo te has puesto, tú qué piensas, tú crees que, ¿sabes? ¿No ves que? Entonces, bueno,
sobre todo el tema de la empatía, ¿no? Cuando he hecho mejor muchas veces, ¿no? El tema de la empatía, aunque él es muy empático, sí que es verdad que muchas veces tenías que ponerle mucho en situación. Ostras, imagínate que yo ahora mismo te digo, ¡pam! ¿Cómo te sientes? Entonces era como se daba cuenta. ¿No? Cuando él lo hacía, no, pero cuando tú le ponías que fuera él la víctima, entonces era la manera que él tenía para comprenderlo, ¿no? Y nada, eso ha sido mucha paciencia, muchísima paciencia, de verdad, que yo digo, menos mal que vivo en un segundo, no sé, porque, Bueno. pero bueno. Y bueno, Reta, para ir ya un poco terminando, un poco qué mensaje también podrías llegar a dejar o decir, o bueno, no sé, de qué manera te expresarías con una persona, primero, que pueda tener sospecha de pues, tener un niño con esta problemática, y luego, por otro lado, el mensaje que también que podrías dejar hacia la gente que no tiene esta problemática, que no entiende, o sea, que a lo mejor es la primera vez que está escuchando un programa en el cual se hable con tanta profundidad acerca del TEA, que simplemente tenga ese conocimiento, pues que, como ha dicho antes Lorena, que podemos tener muchos de nosotros, que era Rayman, ese personaje de película que se balanceaba y ya está. Entonces, no sé, ese doble mensaje, uno para la familia que pueda tener una pequeña sospecha, y luego pues para el que desconoce del mundo. Pues yo es que mensaje, lo que te digo, no quiero evangelizar ni darle consejos a nadie porque no soy quien para darlo, Bueno, tu pero sí que es experiencia. verdad que mi experiencia, creo que se encontraría en el mismo caso que yo, porque nosotros, ya te digo, de hecho ya iba a un colegio especializado en TEA, tienen aulas inmersivas, le sacan, tienen personal cualificado para eso, pero a raíz de esto nos hemos dado cuenta que no es raro que en una guardería las profesoras a nivel personal ya tengan inquietudes o se hayan formado también para atender a niños TEA. Porque en nuestro caso nosotros estábamos esperando pues, a que hablara, pues como se suele decir, uno más lento que otros y ya está. Pero ellos lo vieron venir, con lo cual seguramente algún profesional le va a decir, y a la doctora a decirles esto, como fue en nuestro caso, por lo menos en mi entorno y que luego está muy extendido, porque nosotros a raíz de esto no es raro que sale la conversación y la gente te dice, pues sí, yo conozco a fulanito que tiene no sé qué, o yo tal, quizás ahora porque se diagnostica más, o yo qué sé, o también puede ser, no quiero pensar y que nadie me malinterprete, y si me malinterpreta pues me da absolutamente igual, pero como que todo el mundo es alérgico al gluten, ¿sabes? Que sí que es verdad que hay un porcentaje y un resto no. Puedes haber también gente que diga, pues mira, me es más cómodo decir que mi hijo son TEAs a decir que mi hijo es más lento que los demás o lo que sea. Pero ya te digo, en mi caso, el proceso aquí en la Comunidad de Madrid fue cuestión de meses, y cuestión de meses cortos en ser diagnosticado y evaluado y certificado, porque tenemos papeles, con lo cual como tanto, pero básicamente casi todo el mundo con el que se va a rodear de profesionales hoy en día saben, profesores, médicos, entienden. Y luego a padre, pues buscar el apoyo que necesite su hijo, porque ya estáis viendo que cada uno tiene una peculiaridad o el mío es lo suficiente pequeño como para que no sepa dónde va a evolucionar. Y luego también otra cosa que me jode, que no lo hemos tratado, como lo que dice Lorena de Rayman, es que todo el mundo te cuenta, como cuando hablamos de la persona con síndrome de Down, que te dicen, ay, que son muy cariñosos. No, oiga, es que esto hay que verlo. Hay que verlo porque hay gente que puede ser muy cariñoso, pero también son muy violentos, y eso lo vive la familia en lo personal. Pues aquí está el caso de lo que hablamos de Asperger o lo del Rayman, de que tienen que tener todo una habilidad genial que va a compensar. No, sinceramente, al revés.
básicamente creo que son más los perjuicios que puede tener en cuanto a desarrollo o formación, porque yo no sé si a mi hijo le tendré que sacar del centro suyo o repetirá curso porque no puede llegar a eso, o llegará un momento que se estabilizará y podrá aprender como el resto de sus compañeros, pero no tiene por qué tener un oído absoluto y saber qué nota está tocando y ponerse a grabar vídeos de YouTube explicando vídeos de Rosalía, ni va a ser un pintor, ni va a hablar idiomas, como me han dicho 20.000. No, pero es que fíjate que fulanito tiene un hijo que es autista y habla inglés perfectamente. Pues sí, puede ser Bueno, que hable Greta, inglés perdona, perfectamente. te voy a cortar. No, yo lo que pasa, por ejemplo, en mi experiencia, no es que resalte, es que al obsesionarse por algo se informa Claro, muchísimo, pero que puede ser ¿sabes? un Eso es caso, diferente, ¿eh? pero que puede ser que ese niño sea obsesivo para eso. Pero Claro, claro. lo normal es que tenga una deficiencia de formación en muchos aspectos, en el personal, en el social, en el educativo, y que no tiene que ser un genio. Que no, yo ya de por sí no esperaba que mi hijo fuera a ser un genio, como normalmente es el 99% de la población. Nadie es un genio, ¿sabes? Somos muy listos para los abuelos y mira que nieto más listo tengo porque se saca los mocos y lo pega en el babero con un añito. Pues muy bien, señora. Pero mi hijo, por regla general, la inmensa mayoría de la gente no destacamos y nacemos, vivimos o sobrevivimos y nos morimos y nadie se va a acordar de nosotros nada más que nuestros hijos y nietos si hemos tenido. Pues yo no esperaba que mi hijo, ojalá, encontrara la cura del cáncer, pero tampoco tiene por qué ser un genio de la música, un genio tal, porque el autismo me va a compensar y ahora me va a dar un niño que, fíjate, va a ser astrofísico, porque solo se centra en eso. A mí me da igual, ¿sabes? Personalmente, pero eso es otra de las cuestiones que también está muy extendida y todo el mundo con el que habla, igual que os digo lo de, ay, pues sí, yo conozco este caso y está bastante extendido. También está la segunda coletilla que te dicen, ay, pero fíjate que mira que este es que abre inglés porque tal, o mira que para la música tiene un don para la música. Pues no, yo a mi hijo lo primero, pues igual lo que hablamos, como si me sale futbolista, pues me jodería la vida para mí, ¿sabes? Tener que ir todos los putos días al fin de semana a jugar al fútbol, ¿sabes? Aguantar ahí al padre que está ahí, a la madre que está ahí insultando al chaval de 15 años que está arbitrando, pues me jodería la vida. Pues igual el resto de las cosas, yo quiero que mi hijo sea dentro de la normalidad, que se pueda socialmente mantener. Es decir, que en mi caso, que pueda hablar, que lo lleve lo mejor posible y ya está. Me da igual que estudie una carrera, que no estudie una carrera, porque yo, de hecho, no tengo carrera, entonces con lo cual lo veo innecesario, pero que tenga unos mínimos. Y por eso no soy de dar consejos ni nada más, que yo le puedo contar mi experiencia personal, que es eso, dimos con muchísimos profesionales y sobre todo con la gente que hemos dado, está desde sus profesoras de la guardería a la logopedia, hay gente cercana, cariñosa, que se lleva muy bien con él, empatiza con él y lo normaliza todo su día a día. Y luego lo siguiente es que nosotros, pues eso, hoy en día hay mucha información, pero también lo que hablamos, hay información para bien y para mal. Hay mucha gente en TikTok ahí contándote su vida personal como si fuera un coach. Yo no quiero ser un coach de nadie, ¿sabes? Yo nada más te puedo decir que se sobrelleva y que ya está, cada pasito a pasito. Y mi vida empieza por la mañana y el de mi mujer, que eso igual, lo mismo. En mi caso se necesitan 2 personas para poder llevarlo. Y a las 9:30 estamos intentando ir a dormir y que él se duerma y ahí acaba nuestra vida social porque básicamente nos hemos adaptado a él, punto. Y somos un núcleo familiar y somos los 3 y ya está. No, no hay mucho más. Bueno, pues nada, José. Como comentabas que te tenías que ir, no sé si querías irte. Nosotros vamos a ir cerrando enseguida, pero bueno, que si te quieres despedir y... Sí, yo me despido porque igual lo mismo, yo adaptamos nuestra vida, es lo que te digo. Ahora estoy trabajando de noche para poder estar con el día y si hay que ir a médicos, logopedas o cosas de esas, pues es igual. Pero eso al final lo hacen toda la familia en la medida de lo posible hoy en día.
se hace. Así que muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos habéis escuchado. Y como decía Ale, lo de concienciar, yo creo que hoy en día la sociedad está abierta en muchos aspectos y no pasa nada. Pensar que igual que cuando hablamos de psicópatas que están a nuestro alrededor, pues hay gente con TEA a nuestro alrededor y cada uno tenemos un poco de TEA, es así de claro. Así que... Bueno, pues nada, muchas Oye, pero no gracias. acabes con los psicópatas y los TEAs, vamos allá, por favor. Hombre, Vaya forma de despedirte. Coño, es igual. Es que a nivel reta total, ¿eh? Sí, sí. Hombre, vivimos en sociedad, era muy simpático. Saludaba cuando salía del portal. Sí. No, pues eso, vivimos en sociedad y cada uno tenemos nuestra peculiaridad. Es así. ¿Cuántas veces nos hemos dicho de alguien? Es que este es muy rarito. Coño, es que puede ser TEA o directamente, que rarito, hijo, te has salido. Claro. Ya está, pues así. No supone nada. Otra cosa es pues lo que hablamos. Que sí que. Y demos gracias de que vivimos en una sociedad que tenemos los medios como para integrar a estas personas y darles en la medida de lo posible, pues eso. Todos los apoyos posibles en cuanto a formación para poder avanzar, ¿sabes? Porque yo me imagino nacer en un país sin recursos y sin medios, pues mi hijo no sé qué hubiera sido de él, claro. Muy diferente. Bueno, pues nada, muchas gracias, José. A ver si puedes permitir que esto se pueda subir. Déjalo ahí subiendo un poquito. Y muchas gracias por pasarte y por compartir tu experiencia. Adiós, señores. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nada, y nosotros vamos a continuar una chispita, no mucho más, porque nada, ya creo que más o menos hay muchas cosas dichas, pero sí que, bueno, quiero terminar la conversación un poquito con las preguntas, un poquito que le he podido hacer a Reta, con el tema de, bueno, qué podríamos comentarle o qué podemos decirle a un padre que sospecha que su hijo puede tener algo de lo que hemos comentado por aquí, y luego también el comentario que le podríamos o que podemos decirle por así decirlo, vamos a decirlo a la sociedad. Me refiero a esas personas que bueno que están escuchando este programa y que nunca antes pues han conocido tanto pues acerca del autismo como a lo mejor están conociendo ahora mismo, ¿no? Lorena, sí, ¿te parece bien? Pues nada, primero, pues yo lo que diría es, sobre todo que si la pediatra, el colegio, la guardería les informan de que puede tener o sospechan, que vayan de inmediato a la atención temprana o a la atención precoz, porque realmente es muy importante, porque ahí la atención es, yo al menos por la experiencia, maravillosa, y que no tengan miedo, ¿no? a ir, que puede ser que sí o puede ser que no, pero sobre todo que no lo nieguen el hecho de ir, ¿vale? Porque si no vamos, ¿no? O porque son tonterías o lo que podemos llegar a sospechar todos, ¿no? O lo que te puedan llegar a decir, ¿no? Es que es muy pequeño, es que tal, que hagan caso. Y una vez pues hecho el diagnóstico, pues yo por experiencia, primero pues que no cunda el pánico, ¿no? Eso por empezar. Sobre todo hablo a nivel 1, sobre todo, que es lo único que yo conozco. Que no cunda el pánico, que confíen, que tengan mucha paciencia y sobre todo que vean que es su hijo. O sea, que no se agarren al autismo como es que mi hijo es autista, es que claro, es que no, o sea, que se olviden realmente de eso en ese sentido y que vean cómo es su hijo. Y a partir de ahí tener mucha sensatez, en mi caso ha sido como muy innato, ¿no? O sea, realmente es una evolución que haces con ellos, ¿no? O sea, es como ir a su lado y los vas acompañando
Y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí cuando yo he hablado con personas y, hostia, qué putada. No, putada, no, mi hijo es maravilloso, o sea, de putada nada, ¿no? Porque es que a lo mejor mi hijo pues tiene ciertas características, pero a lo mejor tu hijo tiene un carácter que es una mierda, ¿sabes? Y a lo mejor tú lo vives peor que yo, ¿no? Porque a lo mejor tu hijo, yo qué sé, pues es muy contestón o es, o sea, muchas veces, ¿no? Es como te ha caído una desgracia y... ¿Qué es más desgracia? ¿Poder tener un niño con TEA o tener una persona, un hijo, que es dependiente de muchas cosas y termina cayendo en tema de droga, adicción y de adicciones? ¿Y qué es peor? Ya te digo yo. Claro, es que en realidad por eso lo que yo me refería es eso, verlo, es tu hijo, ¿no? Y tu hijo pues tiene este cerebro maravilloso, o sea, es que yo ya no lo veo ni como un problema, ni como una No, enfermedad. Y sí no que es lo es. verdad, yo también tengo la discapacidad, vale, ok, tenemos la discapacidad, pero yo es que yo lo veo como cerebro A, cerebro B, cerebro C, y tú tienes el A, tú tienes el C, tú tienes el B, y ya está. Y ya está. Y simplemente pues saber esto, ¿no? Pues esto si yo hago, si sigo por aquí, él reacciona de esta manera. Pues vamos a probar. Y después, lo que quería decir sobre todo es, para mí, lo que me están enseñando mis hijos es increíble, es maravilloso, porque sobre todo me están haciendo ver cómo es la sociedad, de, de, de cuántas cosas hacemos por imposición, ¿no? Porque políticamente es lo correcto, porque tienes que dar un beso, porque claro, pueden pensar que eres una estúpida, porque... Y todo esto, lo que voy aprendiendo es, no es necesario, no, esto no, o sea, el no, ¿sabes? Es que no es necesario, o sea, me están aprendiendo a ver, o sea, lo que me están enseñando es un paradigma totalmente nuevo de lo que es la vida. Además, mis hijos han tenido muchísima personalidad y realmente no han vivido situaciones que las podrían haber vivido, pero han tenido una personalidad tan fuerte. O sea, mi hijo, cuando ya llegó el tema de que tenía muchos tics, se burlaron de él. Como hemos hablado tanto con él, lo importante que es la información, el hablar, él decía, son tics, no lo puedo evitar y no pasa nada, y se quedaba tan ancho. O sea, no había ningún problema. Él nunca ha tenido la presión de formar parte de la sociedad, en el sentido de todos juegan a fútbol, yo tengo que jugar a fútbol. Él lo veía y entonces él me decía, mamá, es que a mí no me gusta jugar a fútbol. Hijo, no te preocupes, ¿a ti te gusta coger caracoles? Pues coge caracoles. Es que a mí me gusta coger caracoles, pues coge caracoles, ¿no? O sea, en este sentido hemos hablado tanto, es tan importante ir hablando, y sobre todo que van evolucionando. O sea, que no se piensen que por ser autistas van a parar de evolucionar, porque eso no es así. O sea, que cuidado con los tópicos sobre todo, ¿sabes? Y cuidado con la información que recibimos, porque bueno, tú puedes obtener una información, pero ¿esta información le va bien? ¿Realmente esta información resuena con tu hijo? Esto es como, pues igual que ser padres y madres, ¿eh? Como nos están diciendo que debemos educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Esto va bien para tu hijo realmente, el hacerlo de esta manera? ¿Sí o no? No. Pues déjate llevar. Déjate llevar. Y pasaréis momentos complicados, claro. Pero bueno, pues a lo mejor, pues yo no puedo ver una cabalgata. Bueno, pues, oye, pues al final, ¿qué quieres que te diga, no? ¿Sabes? ¿Cuál es el problema realmente, no? El problema es que nos habían idealizado, pues volvemos a las idealizaciones, y que los niños son muy felices con la cabalgata. Pues oye, pues no todos. ¿Sabes? Y entonces eso tenemos que desaprenderlo, ¿no? Los padres y madres, ¿no? Nos enseñan a desaprender muchas cosas que nos han inculcado la sociedad. Y para mí es maravilloso. Para mí, de verdad, os lo digo que yo sufro, por supuesto que sufro, pero me están sorprendiendo tan gratamente. Mi hijo mayor está sacando unas notazas y tiene una capacidad de superación brutal, ¿no? Sí que es verdad que empezó el instituto con mucho miedo, que él me dijo, mamá, me quiero medicar, y yo dije, vamos a esperar, que tú puedes.
porque se agarró mucho sobre todo al TDA. Digo, vamos a esperar que tú puedes. Y efectivamente. Y por eso que muchas veces nos dejamos llevar mucho dejamos de ver quiénes son nuestros hijos y nos centramos más en un diagnóstico. Y ese es mi consejo, que no lo hagan, que no se agarren. Tal cual. Y que te van a enseñar muchísimo. Bueno, pues genial. Bueno, realmente pues ya estáis dejando las claves bien claras o bien definidas y demás. Pero bueno, Dani, ¿cómo? Mira, ya ampliando un poquillo lo que ha dicho Elena, te aprendes un montón de tus hijos, pero directamente sean autistas o no sean autistas, es igual. O sea, tú como padre ya estás aprendiendo directamente de tu hijo, ¿no? Y de las preguntas que has dicho antes, es que tengo tan claras las respuestas. El qué le diría a uno y el qué le diría a otro, porque llevo rato también pensándolo, pero tengo muy claro. A los padres les diría, pues si tienen sospechas, que acudan a un profesional, un psicoterapeuta o un algo que les ayude a dar herramientas, que al final lo que tienen que dar es dar herramientas a su hijo para que él aprenda a desenvolverse en un mundo que no está hecho a su medida. Entonces, pues tendrán que tener unas herramientas para poder capear el temporal y hacer la vida normal, porque al fin ellos hacen una vida dentro de sus posibilidades, una vida normal, y tienen que tener herramientas para vivir en sociedad como vivimos todos, ¿no? Pues, que si va a haber de esto, pues mira, ya sé que él tiene que saber cómo comportarse en cierta situación, cómo tal, no sé qué. Igual no lo siente igual no siente que todo el mundo esté triste porque ha pasado tal, pero sabe que no puede hacer bromas en ese momento. Bueno, pues me espero. A veces a ver les cuesta identificar sentimientos. Alguien está más triste, alguien está más contento. Hostia, espera. ¿Por qué lloras? ¿Estás triste? No, es que he visto una película que tal y vale. A veces demasiados sentimientos también. Pero bueno, y al resto de la sociedad le diría sobre todo que no juzgue a la gente, porque todos hemos tenido la situación en un supermercado, en un algo, en que tú estás con tu hijo, tiene un momento rabieta, un momento cruce de cables, un momento algo, y tú estás ahí intentando calmarlo, intentando hacer un algo, siempre va a venir alguien o que te mira diciendo, un niño malcriado, te maljuzga a ti, o mira él diciendo, ay, no sé qué, o va a hablar con el niño, ay, guapo, no sé qué, no sé cuánto. No sabes lo que hay detrás de ese llanto, de esa familia y de esa situación. En ese sentido, cuidado. No prejuzgues cosas comportamientos de niños. Igual dices, pues nunca vienen, qué sosos, ¿no? Nunca han venido a ni una fiesta de cumpleaños de la clase. No les digas nada, si estos no vienen nunca. Pero igual es que su hijo no puede ir a las fiestas de cumpleaños porque tiene miedo a los globos. Y no quiere ninguna fiesta porque le dan pánico los globos. Pero ya te has hecho la película de que esa gente que no vengan, que nunca vienen, son los raros. Pues no sabes nunca lo que hay ahí detrás. Ya sea en situación de TEA, en cualquier situación, yo le digo a la sociedad, no prejuzgues. Pues maravilloso. Pero es es muy difícil, muy difícil y yo lo estoy aprendiendo en eso también, ¿eh? Porque en eso nunca lo hacemos bien. Pero yo creo que también tenemos que aprender. Yo creo que el consejo mejor es para los padres, ¿no? Y claro. decir, bueno, como es tan difícil cambiarla a esto, es tan complicado, ¿no? Es como decir, pues esto se está luchando mucho para la inclusividad, ¿no? Que inclusivos, no sé qué tal, ¿no? Como, pues, a ver, ahora, por ejemplo, han hecho el parque de atracciones, la feria, unos horarios, ¿no? Maravillosos, pero claro, es tan difícil adaptarlo, es tan difícil adaptar todo, tan difícil, que entonces también tenemos que ver ese punto de vista, ¿no? Y bueno, poco a poco se va tomando una conciencia, ¿no? De que esto existe y de que necesitan pero no puedes cambiar una sociedad entera.
por ellos. No se puede, ¿no? Entonces, bueno, tú vas a tener que luchar como padre y como madre y tendrás que ir a hablar con el profesor cada 2x3 porque van a cambiar de tutor y otra vez tendrás que empezar de cero porque esto lo he vivido yo y lo tendrás que hacer y te va a cabrear que no veas, ¿no? Pero yo diría, sobre todo, vamos vamos a cambiar esta perspectiva y vamos también a tener el sentido del humor, ¿no? A mí me han llegado a decir, oye, tu hijo es un poco raro, ¿no? Entonces yo contestarle, bueno, tú tranquilo que no es nada personal. Y quedarme tan ancha, pim, pam. O sea, realmente también tener esa capacidad, ¿sabes? De tolerancia que ellos no pueden porque no lo entienden. Sí, claro, pero, ¿Sabes, Dani? pero yo identifico también lo que comenta Dani, porque, claro, un niño con TEA no le identificas en ningún rasgo físico nada que veas diferente ni nada. Es decir, tú ves un niño con un síndrome de Down y demás y le identificas a lo mejor algún rasgo físico y ya si ese niño está haciendo alguna cosa rara, pues bueno, ya le has visto el rasgo físico y bueno, casi que lo aceptas o casi que le pones cara de ternura y demás, o no, o de pena. Depende, sí, bueno, de pena, lo que sea, sí, pero que la gente como de alguna forma está identificando que ese niño hay algo ahí diferente. Un ejemplo con esto que dices, sí. Pandemia, confinamiento, todo el mundo encerrado en casa, ¿vale? Se hizo un permiso para los niños con autismo que podían salir a la calle, ¿vale? Y tuvieron que salir los niños con algo azul, o un brazalete, una camiseta o algo azul, para que la gente por los balcones no les gritase. Que les decían, solidarios a vuestra casa y tal, y el pobre niño que está ahí con su propio trauma de situación, que está saliendo a la calle porque está viviendo una situación de un mundo que se desmorona en su mundo, y tiene que salir a la calle y escuchar a gente gritándole desde balcones. Y tiene que llevar una letra escarlata para que la gente no le grite. Dices, hostia, a esto me refiero cuando digo, coño, no prejuzguéis. Meteos en vuestra casa y pensad en lo vuestro, que bastante mal lo tenemos aquí fuera. Ya está. Eso es. Pues yo creo que ese mensaje queda bien, queda claro. Y además es que es así, o sea que no hay, yo no creo que no creo que podamos decir mucho más. Creo que, bueno, se podrían decir muchas más cosas. Yo creo que seguro que se quedan cosas por decir y cosas que igual en el futuro pues me gustaría pues por plantearlas por aquí, pero creo que por esta noche, día, tarde, momento en el que escuches esto, creo que ya está bastante claro lo que hemos dicho. Así que nada, muchas gracias por pasaros, Dani, Lorena, o Elena, como te llames. No pasa nada. La que me has llamado Elena, Dani, pero no pasa nada. Es un nombre maravilloso también. No, ya, sí, era así. Es que a veces Alex lo si sabe, no lo dice, no duerme. Si no lo dice, no duerme. Y él le gusta ahí, pero me la... Sí, no. Sí, ese es el problema. Mi problema es ese. Soy yo que soy. Sí, no es culpa tuya, es culpa mía. Bueno, pues nada, eso lo he dicho. Muchas gracias por pasaros. Yo creo que me ha parecido súper interesante y muy ilustrativo lo que hemos podido comentar hoy por aquí. Pretendía que hubiera sido algo más cortito, pero creo que merece la pena la longitud del podcast de hoy y nada, y no digo que no volvamos por aquí en el futuro. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario.
papá, papá, papá. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!